Jesucristo, roca eterna. Isaías capítulo 40, versículo 3 nos dice la palabra de Dios así: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Isaías 42, versículo 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Los capítulos 39 al 42 marcan un giro trascendental en el libro de Isaías. El capítulo 39 cierra la primera gran sección histórica. El rey Ezequías comete el error de mostrar sus tesoros a los babilonios y el profeta anuncia el inevitable exilio de Judá a Babilonia. Sin embargo, en lugar de terminar en desesperación, la profecía da un salto definitivo de la advertencia de juicio al consuelo redentor, según los capítulos 40 al 42. Aquí Dios trasciende la historia humana. Se revela como el Creador todopoderoso que consuela a su pueblo atribulado, promete restaurar a Israel y presenta por primera vez al siervo del Señor, un líder manso, lleno del Espíritu de Dios, que traerá justicia a todas las naciones. Amén. El capítulo 39 de Isaías representa una sección crítica en la teología del Antiguo Testamento. No es simplemente un relato histórico, es un tratado sobrio sobre la fragilidad del corazón humano tras la victoria y la fidelidad del juicio divino. Amén. Nos encontramos aproximadamente en el año 701 a.C. Judá acaba de experimentar dos milagros extraordinarios: la destrucción sobrenatural del ejército asirio de Sennacherib y la sanidad milagrosa de Ezequías, según Isaías capítulos 37 y 38. En este contexto de bonanza, llega una embajada diplomática encabezada por enviados de Merodach-Baladán, el rey de Babilonia. Superficialmente traían cartas y presentes para felicitar a Ezequías por su recuperación, pero estratégicamente buscaban evaluar la capacidad financiera y militar de Judá para consolidar una alianza anti-asiria. Dice el versículo 2: Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Amén. El texto bíblico enfatiza que Ezequías mostró todo su tesoro. El error fundamental del rey no fue diplomático, sino teológico. En lugar de exaltar al Dios del pacto que lo había librado de la muerte y de Asiria, Ezequías buscó la admiración de los babilonios, exhibiendo el poder económico y bélico de su reino. Bendito Dios. La trampa de la adulación. Es más fácil mantenerse fiel en medio de la persecución que en medio del halago. La prosperidad probó el corazón de Ezequías más severamente que la amenaza militar. El escrutinio profético, versículos del 3 al 4. La intervención de Isaías es tajante. Sus preguntas no buscan información, sino confrontación consciente. ¿Qué dijeron esos hombres? ¿Qué han visto en tu casa? Ezequías responde con pasmosa naturalidad: no hay nada en mis tesoros que no le haya mostrado. Esto evidencia una ceguera espiritual. El rey no percibió que estaba abriendo lo consagrado al escrutinio de una nación pagana. Amén. El oráculo del juicio y la soberanía de Dios, versículos del 5 al 7. La respuesta divina establece el principio de la justicia retributiva y tipológica. Aquello en lo que Ezequías puso su orgullo, su riqueza, sería precisamente el botín que Babilonia se llevaría en el futuro. La profecía anuncia que los propios descendientes del rey serían llevados como eunucos al palacio babilónico. Esto tendría su cumplimiento histórico más de un siglo después en la deportación a Babilonia, según nos dice Segunda de Reyes capítulo 25, y en la vida de los jóvenes como Daniel, según el libro de Daniel capítulo 1, desde el versículo 3 al 7. Amén. La miopía espiritual de un líder, versículo 8. La respuesta de Ezequías: la palabra de Jehová que has hablado es buena, con tal de que haya paz y seguridad en mis días. Amén. Devela una
una espiritualidad eficiente y egocéntrica. Se conformó con un alivio temporal, sin dolerse por el juicio inminente sobre el pueblo y su descendencia. El peligro de sustituir la dependencia de Dios por la confianza en las alianzas terrenales y los recursos materiales. La decisión y actitudes de un líder espiritual o político tienen implicaciones directas en las generaciones venideras. Ezequías, a pesar de ser un rey piadoso, falló. Su decadencia apunta a la necesidad de un Mesías, un rey que no busca su propia gloria. Amén. Alabado sea el Señor. El capítulo 40 marca la apertura del libro del consuelo, desde el capítulo 40 al capítulo 55. Tras la sombría profecía del exilio babilónico en el capítulo 39, el capítulo 40 irrumpe con un cambio radical de todo: el anuncio de la redención, la majestad del Creador y la certeza de la restauración de su pueblo. Este capítulo actúa como el prólogo teológico de la segunda mitad del libro de Isaías. Se articula en tres grandes movimientos. Primero, el decreto celestial de consuelo y el advenimiento divino. Versículos del 1 al 11. Dios ordena la proclamación del fin de la servidumbre de Jerusalén y la manifestación de su gloria. El imperativo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Versículos 1 y 2. La repetición denota la urgencia y la profundidad del consuelo divino. Dios no abandona a su pueblo, lo disciplina por el medio del pacto, que tiene un límite, pero su misericordia es eterna. Alabado sea Dios. La voz en el desierto, versículos del 3 al 5. Se ordena preparar la calzada para el rey. En el contexto histórico, es el regreso del exilio. En el plano profético y mesiánico, representa la preparación del camino para Cristo, cumplido explícitamente en Juan el Bautista, según Mateo capítulo 3, versículo 3. La fragilidad humana versus la eternidad de la palabra, versículos 6 al 8. Toda carne es como la hierba que se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Esta verdad sostiene la fe del creyente. Los imperios caen, pero la promesa divina es inmutable. El pastor y soberano, versículos 9 al 11. Dios no solo viene con poder para gobernar con su brazo, sino con la ternura de un pastor que apacienta su rebaño y lleva en su regazo a los corderos. Es la perfecta síntesis de la trascendencia y la inmanencia de Dios. Amén. Segundo, la incomparable grandeza del Creador, versículos 12 al 26. Un desafío celestial que contrasta la infinitud de Dios con la pequeñez de las naciones y la vanidad de los ídolos. La profecía usa la retórica del desafío teológico mediante preguntas poéticas para desmantelar la idolatría y el miedo al poder terrenal. Escala celestial, versículos 12 al 15. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano o pesó los montes con balanza? Frente a este Dios infinitamente sabio y soberano, las naciones son como gotas de agua que cae del cubo. Versículo 15. Amén. Futilidad de la idolatría. Versículos 18 al 20. En un contraste incisivo, el profeta expone la ridiculez de los ídolos, estatuas hechas por artesanos que necesitan ser sujetadas con clavo para que no se tambaleen frente al Dios vivo que se sienta sobre el círculo de la tierra. Versículo 22. En los versículos 23 al 26, Isaías proclama la absoluta e incomparable soberanía de Dios sobre los poderes terrenales y celestiales. Reduce a la nada a los tiranos y gobernantes del mundo, haciéndolos desaparecer con un solo soplo como hojarasca seca, a la vez que desmitifica la astrología pagana al revelar que las estrellas no son deidades, sino simples criaturas a las que Dios pasa revista, sostiene y llama a cada una por su nombre, demostrando que ni las potencias políticas ni los astros gobiernan el destino del hombre, sino el Creador supremo. Alabado sea el Señor. Amén. Tercero, el Dios que renueva las fuerzas a los débiles y a los cansados. Versículos 27 al 31. La aplicación pastoral e individual de la omnipotencia divina para la fe del creyente. ¿Por qué dice, oh Jacob,
y hablas tú, Israel. Mi camino está oculto de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Amén. Versículo 27. El capítulo culmina abordando la desesperanza de un pueblo que se siente olvidado por Dios. El Dios infinito no se fatiga. Versículo 28. El creador de los confines de la tierra no cae en cansancio, ni su entendimiento puede ser alcanzado. La promesa de la restauración. Versículos 29 al 31. El misterio del esperar. La palabra hebrea para los que esperan en Jehová implica una confianza paciente, activa y perseverante. Quienes confían en Él experimentan un renuevo sobrenatural. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. La palabra de Dios ante un mundo de incertidumbre y de estructura humana son el único fundamento inquebrantable. Amén. A su nombre, gloria. El capítulo 41 de Isaías abre un tribunal celestial donde Jehová convoca a las naciones a juicio para reclamar su soberanía absoluta sobre la historia. Ante el avance imponente de un rey conquistador del Oriente, Ciro de Persia, el profeta contrasta dos reacciones opuestas: el pánico de los pueblos paganos que buscan refugio fabricando falsos ídolos, y la seguridad inquebrantable de Israel, a quien Dios consuela reafirmando su pacto de gracia. No temas, porque yo estoy contigo. Amén. Estructuralmente, el pasaje sagrado demuestra la impotencia de los dioses paganos, incapaces de predecir o dirigir el futuro, mientras revela a Jehová como el único Dios creador que transforma la fragilidad de su pueblo en victoria redentora. Amén. Gloria al Señor. La soberanía de Jehová sobre los reyes de la tierra. Versículos del 1 al 7. Dios abre un tribunal exigiendo silencio a las naciones para someter a debate quien dirige la historia humana. El señorío de la historia. Versículos de 2 al 4. Jehová pregunta: ¿quién despertó del oriente al victorioso? La respuesta exegética es tajante. No es el azar ni los dioses paganos. Es Jehová quien hizo y realizó esto, quien llama a las generaciones desde el principio. Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Amén. Versículo 4. La sátira de la idolatría. Versículos 5 al 7. Frente al juicio divino, la reacción de los paganos es grotesca. Se ayudan unos a otros para fabricar más ídolos de metal y los aseguran con clavo para que no se tambaleen. Isaías utiliza una fina ironía para mostrar la ridiculez de buscar refugio en dioses que ni siquiera pueden mantenerse en pie. Alabado sea el Señor. El oráculo de restauración y consolación, versículos del 8 al 20. En ángulo contraste con el terror de las naciones, Dios se dirige a su pueblo utilizando un lenguaje pactual de extrema intimidad. El siervo y el amigo, versículos 8 al 9. Israel es llamado siervo mío y simiente de Abraham mi amigo. Amén. Su elección no responde al mérito propio, sino al pacto incondicional establecido con Abraham. El imperativo del consuelo, versículo 10. El célebre: no temas porque yo estoy contigo. Condensa 5 promesas de gracia: presencia, relación pactual, fortalecimiento, auxilio y respaldo con la diestra de mi justicia. Amén. Alabado sea Dios. De la fragilidad a la victoria. Versículos 14 al 16. Dios reconoce la pequeñez de su pueblo llamándolo gusano de Jacob, pero promete transformarlo en un trillo nuevo lleno de dientes, capaz de desmenuzar las montañas, símbolos de imperio y de adversidad. Restauración del ecosistema. Versículos 17 al 20. La intervención divina transforma el desierto árido en fuentes de agua y bosques frondosos, demostrando operativamente que la salvación de Jehová recrea toda la realidad. La impugnación legal a los falsos dioses, versículos 21 al 29. El capítulo concluye con la sentencia definitiva dictada por Jehová, el rey de Jacob. La prueba de la divinidad, versículos 21 al 23. Dios desafía a los ídolos a presentar sus alegatos. Para demostrar que son dioses verdaderos, deben cumplir 2 requisitos exegéticos. Primero, declarar el significado del pasado o predecir con exactitud el futuro. Y segundo, hacer el bien o el mal, intervenir en la historia.
El veredicto, versículos 24 al 29. Al ser incapaces de responder, la sentencia de la corte celestial es contundente. Los ídolos son nada, sus obras son vanidad y sus imágenes son viento y confusión. Amén. El capítulo 42 de Isaías introduce el primer cántico del siervo, donde Jehová revela formalmente al Mesías prometido como la solución divina a la ceguera y el cautiverio de la humanidad. Ante la impotencia de los falsos ídolos y el fracaso de Israel, el profeta contrasta dos realidades opuestas: la mansedumbre y justicia del siervo perfecto, quien es puesto por pacto al pueblo y a la luz de las naciones, frente a la terquedad de una nación ciega y sorda que ha sufrido las consecuencias de su propia desobediencia. Estructuralmente, el pasaje demuestra la fidelidad inquebrantable de Jehová al desplegar su celo como un guerrero para librar a los cautivos, mientras convoca al cosmos entero a entonar un cántico de alabanza por la victoria redentora que solo su escogido puede ejecutar. Amén. El cántico del siervo, perfil y misión del Mesías, versículos del 1 al 9. Jehová presenta formalmente a su escogido ante la corte celestial y terrenal, detallando la naturaleza de su misterio, la capacitación y el alcance universal, versículo 1. Jehová sostiene a su siervo en quien su alma se complace, ungiéndolo con su espíritu para un propósito global: traer verdadera justicia a las naciones gentiles, trascendiendo las fronteras de Israel. El carácter de mansedumbre y restauración, versículos 2 y 3. A diferencia de los conquistadores terrenales que imponen su dominio con estruendo, el siervo actúa con extrema piedad. No gritará en las calles, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Su justicia se establece mediante la gracia y la restauración del quebrantado. La misión del pacto y la luz de las naciones, versículos 4 al 7. Sin desmayar ni perseverar en vano, el Creador de los cielos lo establece como pacto al pueblo y luz de las naciones, dándole la potestad de abrir los ojos de los ciegos y libertar a los prisioneros de las cárceles de la ignorancia y el pecado. La gloria inalienable de Jehová, versículos 8 y 9. Dios reafirma su celo divino, declarando que no cederá su justicia a nadie, ni su alabanza a esculturas inertes, garantizando que las nuevas promesas de redención se cumplirán con absoluta certeza. El cántico nuevo y la irrupción del guerrero divino, versículos 10 al 17. La revelación de la obra del siervo provoca una respuesta de alabanza celestial, seguida de la manifestación del poder de Dios. El himno del gozo universal, versículos 10 al 13. Se convoca a los confines de la tierra, desde los mares hasta los habitantes del desierto, a cantar un cántico nuevo a Jehová. Dios irrumpe como un guerrero lleno de celo y como una mujer de parto, decidido a quebrantar el silencio para destruir a sus enemigos. La guía de los ciegos y el juicio de la idolatría, versículos 14 al 17. Mientras desola los sistemas áridos del mundo, Jehová promete guiar a los ciegos por caminos que no conocían, convirtiendo sus tinieblas en luz. En contrastes, aquellos que confían en las imágenes esculpidas serán avergonzados y vueltos atrás. La ceguera de Israel y la necesidad de la redención, versículos 18 al 25. El capítulo concluye confrontando la deplorable condición del pueblo histórico, haciendo evidente la necesidad del siervo perfecto. El reproche a la ceguera espiritual, versículos 18 al 20. Jehová hace un llamado dramático a los sordos y ciegos, revelando la paradoja de Israel. La nación llamada a ser sierva y mensajera de Dios se volvió ciega y sorda, viendo muchas cosas que sin comprenderla ninguna de ellas. El juicio por la desolación al pacto, versículos 21 a 25. Por causa de su ley, Jehová deseaba magnificarse, pero el pueblo terminó saqueado, pisoteado y atrapado en caverna. La profecía aclara que no fue el azar ni la fuerza enemiga, sino el mismo Jehová, quien derramó el ardor de su ira porque quisieron andar en sus caminos. Amén. Concluimos. El análisis de los capítulos 39 al 42 nos enseñan que la fragilidad y los errores humanos no pueden descarrilar los propósitos eternos de Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.